Vamos a retroceder un poquito. Hablamos del aparato coclear con el oído externo, medio, interno. Dijimos que las ondas de sonido van a hacer vibrar el tímpano va a hacer vibrar la cadena de huesecillos del oído, que a su vez va a hacer vibrar la endolinfa. Esa vibración es captada por los cilios del nervio auditivo, que lleva la información primero al tronco cerebral y después al tálamo y después a la corteza cerebral, a la primera circunvolución temporal donde está el área auditiva primaria. Esto es parte del oído medio e interno y la gama de sonidos que podemos escuchar, que va de 20 a 20.000 Hz. Mayormente la conversación normal se concentra en 400 a 3.000 Hz. Y aquí tenemos la unidad de medida de decibelios, ¿verdad? Que es, digamos, desde sonidos más leves, pasando por sonidos moderados, hasta sonidos que pueden causar ya un daño en la audición, ¿verdad? Pasando los 80 decibelios. Esta es una unidad de medida logarítmica, entonces quiere decir que 80 no es un poco más que 70, sino que es bastante más, ¿verdad? Es una unidad de medida logarítmica. En cuanto a cómo probamos en el paciente las vías auditivas, nos ponemos a 6 metros del paciente de costado, ¿verdad? Le pedimos que tape un oído, que cierre los ojos y le decimos algo en voz baja, ¿verdad? Hola. Eso tiene que poder escuchar el paciente. Si no escucha, ya sabemos que hay problemas. Como en todos los órganos de los sentidos, lo que queremos ver acá es si hay una variación entre antes y después de la lesión cerebral que tuvo el paciente, del ACV o del traumatismo craneoencefálico. Entonces lo que yo estoy buscando acá no es si el paciente escucha o no escucha bien precisamente, sino si ahora está escuchando menos después de su accidente cerebrovascular o después de su traumatismo craneoencefálico. Entonces estamos viendo si esa lesión cerebral afectó vías auditivas. Pero también se hace un estudio más específico que es la audiometría y podemos probar también el reflejo cócleo-palpebral, donde podemos hacer un golpe, ¿verdad? Y el paciente cierra los párpados. O el examen de conducción que se hace con un diapasón, ¿verdad? Hacemos vibrar el diapasón y podemos poner la puntita aquí en el hueso temporal o también arriba en la parte craneal. Y la transmisión va a sentir el paciente a través del aparato coclear, ¿verdad? Si el paciente no siente esa transmisión, entonces estamos hablando ya de una lesión de ese lado, ¿verdad? Justamente tuvimos un paciente con este problema, ¿verdad? En una de las prácticas. Esa información que viene por el nervio coclear va a entrar por el surco bulbo-protuberancial. Acá el 6, 7 y 8, ¿verdad? Entran por el surco bulbo-protuberancial. Entonces el 8 va a entrar acá al costado, al lado del 7. Y va a cruzarse al otro lado hasta los núcleos del nervio auditivo. Al cruzarse va a dejar unas estrías, ¿verdad? Como unos hilitos en la parte posterior del tronco cerebral, a lo que le llamamos estrías auditivas. A partir de aquí, a partir del tronco cerebral, acá tenemos, ¿verdad?, el lugar donde se cruza los núcleos auditivos. A partir de acá va a subir hasta los tubérculos cuadrigéminos posteriores, ¿verdad? Cuerpos geniculados internos y tubérculos cuadrigéminos posteriores. Que los anteriores estaban relacionados a las vías
visuales y los posteriores a las vías auditivas. En realidad estos núcleos son ya parte del tálamo, son núcleos del tálamo, entonces ahí va a terminar una neurona y va a comenzar otra que va a llevar la información hasta la primera circunvolución temporal al área auditiva primaria. Entonces tenemos aquí en uno el área auditiva primaria, ¿verdad? Esto va a pasar al área de interpretación auditiva y después la conexión con el área motora del habla, ¿verdad? Son las áreas del lenguaje y dijimos que esto tenemos en el hemisferio dominante, no en los dos lados. Si yo escribo con mi mano derecha, esto está solamente en el lado izquierdo. Entonces puede lesionarse cualquier parte de la vía, desde el receptor en el oído, pasando por el nervio auditivo en sí, pasando por el trayecto que hace en el tronco cerebral, ¿verdad? Y hasta la corteza inclusive. Pasamos a la parte vestibular. La parte vestibular va a estar al lado nomás de la parte auditiva. Esta es la parte auditiva. La parte vestibular tiene dos sacos en el medio, el utrículo y el sáculo, que también están llenos de endolinfa y de unos pequeños cristales de calcio a los que se le llama otolitos. A partir de estos sacos van a salir conductos, el conducto superior, el conducto externo y el conducto posterior, que van a captar la información de posición de la cabeza, ¿verdad? En todos los sentidos, y van a enviar esa información de posición y movimiento a la cabeza al sistema nervioso. El sistema nervioso va a comparar con la información que viene del cuerpo y va a generar las reacciones de equilibrio. Si este aparato está inflamado o tiene algún problema, la información va a entrar mal, entonces la reacción de equilibrio no va a ser correcta y el paciente se va a caer del lado afectado. Acá tenemos las direcciones de los conductos vestibulares, ¿verdad? Vemos que cubren la posición y los movimientos de la cabeza en los tres planos del espacio. Acá tenemos más o menos el mecanismo de captación, que es cuando se mueve la endolinfa, el conducto, ¿verdad? Lo que capta el nervio es la diferencia entre el contenido y el continente de estos conductos. Entonces, de acuerdo a eso, informa de la posición de la cabeza en un momento determinado. Pero acá vemos la forma en que funciona, ¿verdad? Exactamente cuando movemos la cabeza, ¿verdad? Y cómo estos receptores captan, ¿verdad?, el movimiento y lo transforman ya a un potencial de acción que van directamente al tronco cerebral. ¿Cómo probamos en el paciente? Primero, observación, ¿verdad? En pacientes muy afectados va a ser fácil porque directamente el paciente no puede sostenerse, se ladea hacia un lado. Si le hacemos caminar, se desvía hacia el lado afectado, si tiene afectado solo un lado. Tiene hipotonía, tiene mareos y vértigo. Pero dijimos que el vértigo se manifiesta de muchas maneras, para donde el paciente tiene una inestabilidad, pero se hace más notable, ¿verdad?, cuando el paciente nos dice: me parece que a mí las cosas se dan vuelta alrededor de mí, o que yo me doy vuelta alrededor de las cosas. Y también el nistagmus optocinético, que es muy visible en algunos casos, ¿verdad? En los casos más graves nosotros le miramos al paciente y ya el ojo, ¿verdad?, tiene un movimiento involuntario, ¿verdad? Y en otros casos tenemos que hacer una maniobra para provocar ese movimiento involuntario, que normalmente no tiene que aparecer, ¿verdad? Aparece cuando hay algún problema con el aparato vestibular, que no está pudiendo manejar bien los núcleos motores de los oculomotores, de los pares oculomotores.
Eso teníamos aquí las conexiones, ¿verdad? Donde este núcleo vestibular va a controlar los núcleos que controlan los músculos del ojo. Entonces, en pocas palabras, un ojo tiene que poder coordinar bien todos los músculos entre sí y también con los del otro lado. Si el aparato vestibular no funciona bien, no se va a poder coordinar bien y el paciente va a presentar este temblor que llamamos nistagmus, este temblor involuntario. ¿Cómo probamos el equilibrio en el paciente? Con estabilidad en distintas posiciones. Dijimos, si es muy grave el paciente sentado ya se va a ir cayendo hacia un lado, ¿verdad? Si está mejor, le hacemos parar, le pedimos que acerque los dos pies para cerrar la base de sustentación y que quede con los ojos cerrados por un minuto. ¿Verdad? Un minuto que tenemos que controlar por reloj. Si a los 55 segundos se desestabiliza, igual es positivo el signo de Romberg. Y aquí hacemos un estándar, que es los pies bien juntos y uno sensibilizado cuando tenemos alguna duda. No sé si el paciente tiene o no tiene un pequeño síndrome vestibular, entonces le pedimos que ponga un pie delante del otro y la base de sustentación ya es una línea nomás, ¿verdad? Y es mucho más difícil mantener el equilibrio. Eso le llamamos signo de Romberg sensibilizado. Otra prueba que se hace también es el signo de la estrella de Babinski, donde le pedimos al paciente que camine 5 pasos hacia adelante y 5 pasos hacia atrás sucesivamente. Si hay lesión, por ejemplo, del lado derecho, se va al caminar hacia adelante se desvía hacia la derecha, pero al caminar hacia atrás se desvía hacia la izquierda. Hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces va formando una estrella de 5 puntas. Bueno. Y la marcha con los ojos abiertos y marcha con los ojos cerrados. Pero por supuesto, si con los abiertos ya vemos que hay alteración, ni siquiera hace falta hacer la marcha con los ojos cerrados. Vemos cómo se manifiesta el equilibrio, ¿verdad? En todas las posiciones, porque el equilibrio se manifiesta desde la estabilidad que tiene el paciente acostado, pasando por sentado, 4 puntos, parado y caminando, ¿verdad? El signo de Romberg que estamos hablando, ¿verdad? Es lo más típico para evaluar equilibrio. Lo único que tenemos que tener en cuenta acá es que cuando hay un signo de Romberg positivo, no solamente puede ser en un paciente con síndrome vestibular, puede ser también en un paciente con síndrome cerebeloso, porque vimos que el cerebelo tiene una conexión directa con el aparato vestibular, y también puede ser por lesión propioceptiva, ¿verdad? Porque no está llegando bien la información de la posición y las partes corporales, ¿verdad? Entonces podemos tener un signo de Romberg positivo cuando hay lesión de cualquiera de las estructuras primarias del equilibrio y coordinación, o sea, aparato vestibular, cerebelo o vías de sensibilidad profunda. ¿Sí? El paciente se puede desestabilizar si hay lesión de un lado hacia ese lado o si la lesión es bilateral, ¿verdad? O por ejemplo una lesión central puede ser también hacia adelante o hacia atrás. Acá vemos un signo de Romberg positivo, pero en este caso no es por lesión del aparato vestibular, sino por una lesión en la parte posterior de la médula espinal, por donde corren las vías propioceptivas, ¿verdad? Esto le llamamos ataxia sensorial, ¿verdad? Es una lesión en las vías propioceptivas, o también se puede dar en un paciente con accidente cerebrovascular, en donde se cortan las vías propioceptivas que están yendo a un hemisferio. A veces el problema es que los otolitos entran dentro de los conductos semicirculares, entonces hay maniobras donde se procura volver ese otolito a su lugar, ¿verdad? Le llamamos maniobras de posicionamiento, ¿verdad? Si es ese el problema. Acá vemos las conexiones centrales, ¿verdad? Donde el
el aparato vestibular va a controlar los núcleos motores de los pares craneales que manejan el ojo, del 3, el 4 y el 6. Por supuesto, si no anda bien el aparato vestibular, entonces tampoco el paciente puede coordinar bien los ojos y ahí aparecen nistagmos. Acá lo mismo. Y finalmente, ¿verdad?, esta información termina en la primera circunvolución temporal también, ¿verdad? Porque la auditiva terminaba en la primera circunvolución temporal y esta vestibular termina en una región un poquitito más alta, ¿verdad?, acá en la zona que estamos viendo en rojo. Eso quiere decir que aunque la mayor parte del equilibrio es automático, ¿verdad?, nosotros también sabemos conscientemente si en un momento determinado estamos en un equilibrio o si no estamos por caer. Esa parte consciente se capta en la primera circunvolución temporal. Habíamos dicho que la corteza se relaciona con la conciencia. Entonces, para que yo sea consciente de cualquier sensación, tiene que llegar a la corteza. Entonces, la sensación del equilibrio también llega a esta zona de la corteza, en la primera circunvolución temporal. Igual que vimos en la lesión del par 7, donde puede haber una parálisis periférica y una parálisis central, acá también podemos tener un síndrome vestibular central o un síndrome vestibular periférico. Un síndrome vestibular central se presenta cuando hay lesión del sistema nervioso central. Por ejemplo, se pueden lesionar cualquier parte de este trayecto, ¿verdad? Si el paciente tiene un accidente cerebrovascular a nivel de la protuberancia, del mesencéfalo, o un ACV más arriba, inclusive a nivel cortical, ¿verdad? Entonces, cualquier parte cualquier afección que lesione esto, o puede ser también un traumatismo craneoencefálico, puede dar lugar a un síndrome vestibular de tipo central. Ahora, si lo que se lesiona es estrictamente el aparato coclear, entonces o el nervio en sí, yo tengo una lesión periférica, ¿verdad?, del receptor o del nervio en sí. En estos casos, ¿verdad?, hay algunas diferencias que tenemos que tener en cuenta. En el periférico, una cosa muy llamativa es que como está muy junto el aparato vestibular y el aparato auditivo, entonces generalmente se afectan juntos. O sea, el paciente tiene problemas auditivos, puede escuchar poco, puede tener un zumbido y a la vez tener problemas vestibulares, ¿verdad? Se ocasiona principalmente por movimientos bruscos de la cabeza, de intensidad acusada, es más bien giratorio, y es corto. O sea, en un momento que dura segundos, minutos, horas, el paciente puede estar con ese síndrome vestibular y sentirse muy angustiado, ¿verdad? Pero después pasa. Entonces es episódico o paroxístico, ¿verdad? Y también tiene signos vegetativos frecuentes. O sea, el paciente puede tener ganas de vomitar, de hecho puede vomitar al final, ligeramente se siente mejor con eso, se le puede erizar los pelos, ¿verdad? A esto le llamamos síntomas vegetativos, porque hay conexiones a nivel del tronco cerebral de los núcleos vegetativos con los núcleos que manejan estas funciones. Con respecto al central es más lento, la intensidad es más leve, ¿verdad? Hay un mareo o inestabilidad que es más bien permanente. O sea, acá no tenemos como en el periférico que se presenta de forma episódica o paroxística, sino es más bien frecuente, ¿verdad? Es variable, a veces puede ser más, a veces menos, es continua, generalmente progresiva, ¿verdad? Y los síntomas vegetativos son escasos. Hay escasa relación con influencia postural. Un ejemplo que vimos de esto en las prácticas es
con la chica que tenía esclerosis múltiple. En esa chica que examinamos, vimos que ella tenía problemas de equilibrio, presentaba también un poco de nistagmus, ¿verdad? Y es por lesión del sistema nervioso central, porque en la esclerosis múltiple tenemos una lesión de la mielina del sistema nervioso central. Entonces, este es un ejemplo de esta chica, ¿verdad? El problema que estaba teniendo es un ejemplo de un síndrome vestibular de tipo central. Y por otra parte, en otro de los grupos vimos una de las estudiantes que presentó también un nistagmus en una de las pruebas, ¿verdad? Y en ella es del tipo periférico. Hay varios medicamentos para tratar esto que tratan más bien la sintomatología. En nuestro país, en caso periférico, se utiliza mucho vasomotal, por ejemplo, que lo que hace es mejorar la irrigación del aparato vestibular para que vaya funcionando mejor. Ahora, generalmente el síndrome es rebelde, tarda mucho tiempo. Hay momentos en que el paciente está mejor y después empeora. A largo plazo va mejorando, pero es una cuestión de meses, años, inclusive la mejoría gradual del paciente. En el caso periférico, de lesión periférica, lo que más se presenta es lo que se llama vértigo posicional paroxístico benigno, que tiene muchas causas. Pueden ser canalolitiasis posterior a un traumatismo, puede ser un estrés intenso o puede ser también patología de la columna cervical. El problema es que si el paciente tiene patología a nivel cervical, por ejemplo, artrosis o artritis, la vascularización que está subiendo, o sea, la sangre que está subiendo por las arterias vertebrales se vuelve sinuosa. No hay una buena circulación a nivel de las arterias vertebrales. Y generalmente si el paciente gira la cabeza, ¿verdad?, va a tensar más esa arteria y va a irrigar menos. Entonces, generalmente el paciente puede sentir visión borrosa, mareo, porque como las vertebrales irrigan más bien la parte posterior, incluyendo los núcleos vestibulares y el cerebelo, ahí se presenta esa sintomatología. Dependiendo de qué exactamente es lo que tiene el paciente, si tiene los otolitos fuera del lugar, se utilizan las maniobras de reposicionamiento, ¿verdad? Si es por traumatismo craneoencefálico, reposo y antivertiginosos, ¿verdad? Si es secundaria a un estrés intenso, ¿verdad?, también psicoterapia y algunos relajantes, ¿verdad? Y si es por causa de la columna cervical, acá fisioterapia de la columna cervical y en algunos casos la aspirina también puede ayudar a mejorar la circulación. Entonces es cuestión de ir viendo primero el diagnóstico, que a veces es lo más difícil de hacer, porque en la gran mayoría, estamos hablando de más del 90% de los pacientes que tienen vértigo paroxístico, no se encuentra la causa. O sea, se hace la resonancia, la tomografía, las pruebas y generalmente no sale nada, ¿verdad? Si sale una inflamación, bueno, ahí ya estamos contentos porque ya sabemos qué es, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos no se sabe y también, como dice su nombre, es benigno. O sea, si yo no encuentro dentro del sistema nervioso una lesión como la que puede tener una paciente con esclerosis múltiple o con ACV o con un traumatismo craneoencefálico, ¿verdad?, estoy contento porque estoy descartando eso, ¿verdad? Y lo que me queda es el vértigo posicional paroxístico benigno, que como dijimos es muy rebelde, tarda en mejorar, pero tampoco no conlleva ninguna gravedad en sí. Algunos puntos clave que tenemos que tener en cuenta. La exploración de las desviaciones corporales nos muestra cuál es el oído hipofuncionante al lateralizarse el cuerpo de ese lado. Realmente el paciente tiende a caer del lado afectado. Pero si es de origen central, las causas más frecuentes pueden ser tumoral, vascular y desmielinizante. El caso de la esclerosis múltiple es desmielinizante. En el caso de un ACV, por ejemplo, va a ser vascular. También no debemos olvidar que la depresión o la ansiedad pueden producir síntomas similares al vértigo, pero no iguales.
donde se puede presentar también en la depresión y ansiedad síntomas que asemejan al vértigo, pero no es propiamente un síndrome vestibular. Y en los periféricos se pueden ver síndromes vestibulares puros y síndromes cocleovestibulares. O sea, lo que dijimos, como está en un espacio muy pequeño los dos aparatos, el paciente puede tener problemas auditivos y vestibulares a la vez. La rehabilitación vestibular es toda una especialidad ahora en fisioterapia. En nuestro país todavía no hay como tal un curso de posgrado, pero sí ya hay en la Argentina, en Chile, y hay algunos colegas que hicieron ya y están practicando acá esa especialidad. Primero tenemos todo lo que son las maniobras de reposicionamiento. Si el problema es el de los otolitos, hay varias maniobras que pueden volver a reposicionar esos otolitos dentro de sus sacos. También maniobras de autoposicionamiento que se le enseñan al paciente. Y ejercicios, ¿verdad?, para ir mejorando todo lo que es el equilibrio y también la función ocular que está manejada por el aparato vestibular. Ejercicios de actividad de vida diaria que principalmente al inicio le cuestan mucho al paciente. Pues dijimos que estos pacientes con síndrome vestibular, por ejemplo, se levantan un día y se caen otra vez en la cama, ¿verdad? Por el desequilibrio que tiene. Inclusive estando acostado, ¿verdad?, tiene esos síntomas, peor aún de falta de estabilidad, de estar sujeto a alguna cosa. Entonces es un síndrome muy angustiante para el paciente. Entonces también este tratamiento tiene que ser muy gradual. O sea, no podemos exponerle tampoco al paciente a un desequilibrio que cause que tenga una mayor desintegración sensorial. Tiene que ser de acuerdo hasta donde él pueda realizar. Pero por otra parte, el paciente realmente no quiere hacer nada y ahí no quiere hacer nada por la sensación que siente. Entonces ahí también no avanza. Entonces hay que medir un poquito, forzándole un poquito al paciente, pero no demasiado. También hay algunos aparatos que pueden medir ya el progreso que tiene el paciente en la parte vestibular, solamente que hay pocos lugares todavía que están teniendo estos aparatos como para reentrenamiento, ¿verdad? Y algunos que pueden medir inclusive el nistagmos durante el tratamiento. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta ahí. Profe, Sí. lo del vértigo posicional sería en síndrome vestibular central o en los dos. Es más en el periférico, pero se puede dar en los dos. Generalmente, en mayor o menor medida, se da más en los dos, pero se da en los dos, pero más en el periférico. En el periférico, ok. Gracias, profe. O sea, no es, digamos, una diferencia tan grande como puede ser, por ejemplo, el problema auditivo y vestibular a la vez. Eso sí ya nos hace pensar mucho en un síndrome vestibular periférico. O sea, el central no tiene problemas auditivos. O sea, puede pasar en el central, pero se ve más en el periférico. Sí, exactamente. Puede pasar Ok. muy excepcionalmente en el central, ¿verdad? Generalmente es característico del periférico. Ok, gracias, profe. Bueno, otra pregunta que tengan.